adhiero a lo que dijo nuestra candidata, un mamarracho electoral, ¿no? Finalmente es Hood Robin, también lo dijo, me lo escribió la Cunza, porque es para darle al 700.000 empobreces a 47 millones. Y la verdad que creo que lo que hace falta en la Argentina es una reforma integral impositiva, sacarle la pata de encima a la gente que trabaja con un sentido productivo, un sentido de crecimiento del empleo, no electoralista, ¿no? Creo que hay que hacer una cosa en serio, que vuelva a ser la Argentina un país viable para la inversión. Si hay inversión, hay empleo. Lo voy a sorprender, estoy de acuerdo con Mauricio Macri, sobre todo cuando dice que hay que hacer una reforma tributaria. Y sí, yo quiero una reforma tributaria como la que está intentando Lula da Silva en Brasil, donde los súper ricos paguen más impuestos y aquellos que no tienen esa posibilidad paguen menos. Así que en ese sentido estamos de acuerdo. Claro, después capaz que no nos ponemos de acuerdo en a quién va a beneficiar o quién debería ser el que pone más esfuerzo. Pero bueno, no es la primera vez que entiendo lo que quiere decir Macri y después entiendo que está diciendo lo contrario. Por el otro lado, él habla de 800.000 beneficiarios para perjudicar a 47 millones. Podría aplicarse esta misma lógica porque todas sus políticas fueron para beneficiar ya no a 800.000, creo que no eran ni 80.000. Es más, capaz que no llegaban ni a 8.000. Aquellos que se la llevaron en pala durante su gobierno y se la llevaron al exterior, porque nos endeudó Mauricio Macri en 45.000 millones de dólares para que sus amigos pudieran fugar al exterior esos dólares, y hoy la Argentina no tiene dólares. Nos dejó un problema inmenso, Mauricio Macri. Es realmente muy grande el problema que nos dejó. Pero anda liviano por la vida. Juega al bridge. Nadie lo sigue, nadie lo persigue. Nadie dice que hay que eliminarlo. Nadie dice que hay que sepultarlo, como dice Patricia Bullrich del kirchnerismo. Nadie dice que los M son tal cual cosa como se dice de los K. Anda por la vida, alegre, Mauricio Macri, después de haber cometido todas las tropelías inimaginables. Tropelías, vamos a decirlo, ¿no?, que le costaron la posibilidad de reelección. Macri es un presidente fracasado. Los presidentes que tienen algún éxito con lo que ha sido la gestión, con todo derecho aspiran a renovar ese mandato. Macri no lo pudo hacer. Fue el candidato elegido por Donald Trump, pero no por el pueblo argentino. El pueblo argentino se lo sacó de encima. Por mentiroso se lo sacó de encima. Porque yo, sinceramente, no creo que la gente a esta altura del partido o las elecciones se definan por el voto ideológico. Yo creo que las grandes mayorías, el voto ideológico existe, es un voto concentrado, pero en las grandes mayorías se diluye. Y es verdad que la mayoría de la gente termina perteneciendo a algún tipo de paradigma, responde a algún tipo de paradigma. O sea, ahora, una cosa son los que están en el Paravalancha, otra cosa son los que están en la platea, otra cosa son los que escuchan por la radio fuera del estadio, y otras cosas son los que se enteran de las cosas un día después. Como ustedes saben, todas esas realidades conviven. Por lo tanto, siempre uno responde a algún tipo de paradigma. No todos nos comportamos igual, evidentemente, con la cuestión ideológica. No todos estamos parados en el Paravalancha, agitando, pero desde algún lugar nos impregna. Bueno, ese lugar de que nos impregna nos hace muchas veces ponernos enfrente o a favor de ciertas cosas. Cuando la sociedad argentina eligió que había que pasar página con Mauricio Macri, también eligió escribir una nueva historia. Cada uno sabrá evaluar en esa nueva historia con cuánto está de acuerdo y con cuántas cosas no están de acuerdo de lo que pasó durante el gobierno de Alberto Fernández. De Alberto Fernández, de Cristina Kirchner, de Sergio Massa, porque acá va a haber una ruptura con continuidad. ¿Qué quiero decir con esto? Massa es claramente rupturista en los gestos, en las propuestas, en la ejecutividad. Rompe con cierta cadencia que ha tenido el gobierno del Frente de Todos e irrumpe con un nuevo ritmo, que es el ritmo de Unión por la Patria. El cambio de nombre no tiene, no es azaroso.
obedece a marcar un quiebre con continuidad, porque sigue siendo el peronismo la columna vertebral tanto del actual gobierno como del gobierno que se propone Sergio Massa a futuro. ¿Sí? Y está muy bien. Ayer creo que fue un gran día de Sergio Massa con los anuncios que hizo. Esto que tanto enoja a Clarín, a Nación, a Mauricio Macri, esto que llaman populismo tributario, no es otra cosa que un día de justicia en 364 días donde la mayoría de las veces triunfa la injusticia. Triunfa la desigualdad, la injusticia, y donde los súper ricos de Argentina, a diferencia de los de Brasil, le dicen al conjunto o al resto del pueblo argentino, a la gran mayoría del pueblo argentino, que son vagos, que no quieren trabajar, que tienen que pagar más impuestos, que le tienen que sacar más cosas. Y hay una porción de la sociedad que acepta esas cuestiones. ¿Por qué? Por lo que decía antes, por cuestiones ideológicas muchas veces. También hay cuestiones materiales, desde ya. Desde ya hay mucho enojo. Y sobre todo también hay mucho escepticismo. Por lo tanto, ayer Massa, más que prometer, hizo. Porque miren de dónde venimos. Yo les quiero mostrar de dónde venimos para poder valorar y dimensionar la candidatura de Sergio Massa y la propuesta de Unión por la Patria en este esquema, en esta realidad que estamos, no en la realidad que imaginamos, no en la realidad que nos gustaría, en la realidad que vivimos. Tenemos acá un ejemplo de lo que es la defraudación, porque muchas veces dicen, bueno, la gente está defraudada, está apática por lo que hizo el Frente de Todos. No, es una sumatoria de cosas. Es una sumatoria de cosas. No todo puede caerle al Frente de Todos. Los que mintieron mucho. Los que endeudaron mucho. Los que defraudaron mucho, son los que hoy tienen problemas. Tienen problemas para sostener la coalición, son los que hoy tienen problemas para resolver su interna y que están proponiendo a la sociedad resolver su interna a cielo abierto. Porque ¿con qué sueña Mauricio Macri? Sueña con un balotaje donde la ultraderecha compita con la ultraderecha. Donde Milei compita con Patricia Bullrich. Y donde el peronismo quede mirando desde atrás del alambrado. Eso es lo que quiere Mauricio Macri. Habrá que ver si la sociedad argentina le quiere dar razón a Macri. Si se la quiere dar nuevamente. Si va a creer en Macri nuevamente. Si cuando Macri dice populismo tributario, realmente están pensando en que es una barbaridad que le saquen el impuesto a las ganancias a trabajadores que viven de su salario. No lo sé, no creo. Vamos a escuchar qué decía Macri para tenerlo presente, para que no nos olvidemos. Ustedes saben, con la memoria se hacen grandes cosas. Dale. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. Un mentiroso serial. Además muy dañino. Le hizo mucho daño a las instituciones democráticas. Le hizo mucho daño a la palabra política. Le hizo muchísimo daño a millones de argentinos y de argentinas que la tenían difícil y la pasaron a tener imposible durante el gobierno de Mauricio Macri. Le hizo mucho daño a las empresas, a las verdaderas empresas, a las pequeñas y medianas empresas que dan 8 de cada 10 trabajos en la Argentina. Macri los destruyó. Y ahora viene a sentarse desde el piso de televisión y decir que Massa es un mentiroso y que hace populismo tributario. Y que por beneficiar 800 va a perjudicar a 47 millones de argentinos. Hay que pensar de ese modo retorcido, ¿no? Hay que pensar de ese modo retorcido. Mire, a mí me parece muy bien, y siempre lo digo, que haya derecha en la Argentina. La derecha tiene cosas que defender, tiene valores sobre los que se construye. Históricamente en la Argentina hubo una derecha, alguna más ilustrada, otra menos ilustrada, otra sanguinaria, otra genocida. Ahora, mentirosa ya, como al límite que propone Mauricio Macri, es intolerable para el siglo XXI. Porque todo lo que dice es verificable. Él propuso esto y ahora no lo apoya. Hubo tweets la semana pasada de Patricia Bullrich, de Ritondo, desafiando
y diciendo que el ministro que había prometido sacar impuestos a ganancias que se animara, que mandara el proyecto. Bueno, ahora va a mandar el proyecto. A ver cómo votan. Ahora ya anticiparon que van a votar en contra o que esto es populismo tributario, porque aparte los ordena Clarín y La Nación. Esta es una realidad. Miren, un detallecito, lo conté muy temprano, por eso lo vuelvo a repetir ahora en el último minuto que me queda editorial. Ayer Patricia Bullrich anunció quién va a ser el ministro de la felicidad. Va a ser un ministro sin cartera, en realidad saben que se va a ocupar de la familia y las cuestiones humanas de las personas. Es el filósofo Santiago Kovadlov. Santiago Kovadlov fue quien le dio narrativa, el encargado, escuchen esto, el encargado de escribir los documentos de la Asociación Empresaria Argentina y del Foro de la Convergencia Empresarial. Son los grupos más concentrados de la economía en la Argentina, son los dueños de los precios, son los dueños de tu bolsillo, son aquellos que definen el norte económico, el rumbo económico de casi todos los gobiernos, son los que encabezan también los golpes de mercado. Bueno, Santiago Kovadlov, filósofo, una cara de bueno que te caes. Vos lo mirás y decís, che, este tipo no puede ser otra cosa que un buen tipo. Es más, quizá lo sea. Ahora piensa, pésimo. ¿Por qué digo eso? Porque todas esas narrativas sirvieron para saquear el bolsillo de la gente. Todas esas narrativas sirvieron para meternos nuevamente en el embrollo del neoliberalismo. Así que ha sido un gran aportante, no de plata, porque plata pone cualquiera. Plata pone la UNECIA, plata pone el Fondo Monetario, plata. Ahora, ideas, bienes simbólicos, no son tan fáciles de conseguir, No son tan fáciles de conseguir. Bueno, Kovadlov se los ponía. Kovadlov le dio una retórica política a lo que era un problema de renta simplemente. Un partido clasista como el PRO, una alianza clasista como el PRO, que convence a un sector de la sociedad que si a los empresarios le va mejor, al país le va mejor. Es una idea remanida y vieja, porque claramente la historia demuestra que si a los trabajadores le va mejor, a los empresarios también le va mejor. Porque hay que mirar a Argentina desde una mirada que no sea clasista o sectorial, sino de una mirada de conjunto. Somos un país. Somos un país. El gran hallazgo de la Argentina es que pudo conciliar durante algún tiempo importante, bajo la égida del peronismo, una conciliación entre capital y trabajo que hizo posible, entre otras cosas, la construcción de una enorme clase media en la Argentina, educación y convenios colectivos de trabajo. Y ayer Sergio Massa tomó una medida muy peronista. Yo no sé qué dijo Guillermo Moreno, que ustedes saben es el dueño del peronismo, digamos, pero tomó una medida muy peronista, que era muy reclamada, y en un contexto donde se debía tomar. Porque yo no sé, cuando Cristina se oponía al impuesto a las ganancias, capaz que Cristina tenía razón en ese momento. Capaz que tenía razón, porque si lo miramos desde la perspectiva doctrinaria, el salario no es remuneración. Ahora, si lo mirás desde los hechos prácticos, cuando vos tenés que resolver sobre las cuentas fiscales, en aquel tiempo los trabajadores, medidos en dólares, tenían los mejores salarios de América Latina. Y quizá cobrarle un impuesto a los réditos personales no era tan odioso. Ahora es impracticable. Y creo que Sergio Massa corrigió eso. Está muy bien lo que hizo, porque le devuelve a trabajadores entre 150, 160, 200.000 pesos. Anualicémoslo. 2 millones de pesos, 1.800.000, 2.300.000 al año. Estamos hablando de trabajadores en blanco con buenos salarios. Yo diría de los más altos de la pirámide. Pero que es plata que se va a volcar seguramente al consumo. Entonces, ayer tuvo un gran día Massa en ese sentido, porque el anuncio beneficia objetivamente a trabajadores. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque al otro lado, el mentiroso serial que escuchábamos hace un rato, quiere beneficiar fundamentalmente a empresarios. Alguien tiene que pensar en los trabajadores. Ahora en los trabajadores que cobran mucho. También tiene que pensar en los trabajadores que cobran poco. Va a haber anuncio en las próximas horas. Y está muy bien perfilado. ¿Por qué? Porque alguien tiene que pensar en la Argentina de la producción, el trabajo, y dejar de pensar en los grupos canallas, avaros, codiciosos y especulativos que dominan la economía en este país y que dominan la economía con mucho dinero, capaz de contratar a economistas que repiten una y mil veces su dogma, tratando de convencer de que lo malo es bueno y que de lo bueno es malo. Eso hay que romperlo.
Y creo que hay una excelente chance de romperlo en esta elección. Claro que también es cierto, ¿no? Un ministro de Economía tiene inflación que está por arriba del 100%, que gana una elección, es como meter el camello por el ojo de la aguja. Está difícil. O hay que achicar el camello, o hay que agrandar el ojo de la aguja. Parece una situación difícil. Parece crear una realidad, casi diría, de ficción. Pero difícil no es imposible. Difícil no es imposible. Y del otro lado, lo que tenemos es la mentira de este señor. Del otro lado, lo que tenemos es un filósofo que en vez de pensar sobre las grandes cosas de la vida, piensa en cómo asegurar la hiperrentabilidad de los grupos más concentrados de la economía local. Del otro lado tenemos una ultraderecha salvaje. Del otro lado tenemos un montón de problemas. Y de este lado tenemos a un candidato que quiere ser presidente. Y un candidato que quiere ser presidente con las artes del buen presidente. Ayer se dio un baño de gente, Sergio Massa. Ayer es la primera vez que yo lo veo no solamente como el ministro de Economía, sino como candidato. El candidato promete, y ya prometió mandar el proyecto que ahora vamos a ver si la oposición lo vota o no. Un proyecto muy concreto para eliminar el impuesto a las ganancias porque está convencido de que salario es remuneración y no ganancia. Por lo tanto, está haciendo una promesa, que es lo que hacen los candidatos. Ayer me pareció que Sergio Massa empezaba a ser candidato. Y empezaba a ser candidato contra los horribles. Y empezaba a ser un candidato contra los horribles de la historia que nos pusieron en este lugar, que es bastante horrible. Pero no está escrito que esto tenga que seguir siendo así. Como siempre digo yo, no está tallado en piedra, ¿eh? Si llegamos hasta acá, también podemos salir de acá. Yo no sé si habrá que reducir el tamaño del camello o agrandar la aguja. Lo que sé es que no tenemos opción. Porque frente a la mentira, frente a la exclusión, frente a la desigualdad, frente a la humillación, frente a la persecución, todavía tenemos una oportunidad democrática que transitar. Y me parece que queda cada vez más claro que esa oportunidad democrática hace que los camellos se reduzcan en tamaño y las agujas, o los ojos de las agujas, crezcan hasta dejarlos pasar. Un país unido por la radio.